todos, soy Raúl Labarte, director periodístico de Reporte, y el día de hoy arrancamos con nuestra sección de entrevistas dominicales. Vamos a contar con la presencia del ex congresista de Alianza para el Progreso, César Combina. César es un político que ha sido un paladín en la serie de luchas y denuncias que se han hecho acerca de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, a lo largo de toda la segunda vuelta. Él hace unas semanas tuvo que salir del país e ir a España. Y bueno, esta entrevista va en línea de saber qué es lo que ha pasado. ¿Cómo estás, César? Cuéntanos, ¿qué te ha llevado a a buscar asilo político en España? Entiendo que viajaste con tu familia por allá. ¿Qué pasó para que tomaras esta decisión? Hola Raúl, un gusto poder estar con ustedes. Un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo. Y decir que eh, esto se da en un contexto que no había sido solicitado. ¿Por qué? Porque durante toda la segunda vuelta, partidos democráticos de España como Vox y el Partido Popular me habían invitado a venir a hablar con colegas parlamentarios sobre la situación que estaba enfrentando el Perú. Hay una gran preocupación en España por cómo le va a ir al Perú, porque definitivamente hay inversiones, hay relaciones internacionales, hay además un vínculo cultural e histórico. Entonces, cuando esto ocurre y nosotros denunciamos el 4 de mayo públicamente a nivel nacional, que era lo que venía defendiendo durante 7 años atrás, que Perú Libre era una organización criminal, recibimos estas invitaciones. Las paramos porque no podíamos responder hasta culminar una labor empeñada por mi partido. Mi partido me encomendó hasta el último día del pleno representarlo como vocero parlamentario y esto implicaba una presencialidad que el resto de congresistas no tenían. El día de hoy vemos a todos juntos. En el Congreso pasado, solo el vocero podía ir al Congreso. Entonces, mi representación era mucho más fuerte y una responsabilidad mucho más pesada. Terminó esta representación y el 22 viajé a Madrid, donde me encuentro en estos momentos. Tuve una serie de visitas y de reuniones. Yo agradezco muchísimo al Partido Popular, a Vox, que Víctor González, por ejemplo, nos dio la oportunidad de estar allí, de explicarle a la bancada cómo se había gestado el proyecto de Perú Libre, que no era un marxismo-leninismo, que no era un comunismo, sino que era una organización criminal. Y también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la señora Ayuso, que designó a su director de Asuntos Europeos y de Asuntos de Relaciones Exteriores, al señor José Herrera, para poder tener una reunión de trabajo exclusiva sobre la situación del Perú en los próximos 5 años, que me han permitido en estos días tener este espacio. En este contexto, nace desde los propios partidos democráticos de España la posibilidad del asilo político. Como yo lo he dicho públicamente y además creo que te consta a ti, Raúl, mi mayor preocupación es mi familia. Mi familia ha vivido en los últimos meses mucha amenaza, mucho ataque producto de mi denuncia a Vladimir Cerrón y a Perú Libre. Hemos sido amenazados no solamente por mensajes de texto, por llamadas, por WhatsApp, Instagram, Twitter, sino que también en las últimas semanas tocaba mi puerta de domicilio. A diferencia del resto de peruanos, los congresistas tenemos nuestras casas. Si uno declara honestamente su hoja de vida, tenemos nuestros domicilios abiertos. Entonces ocurría que me tocaban el timbre a las 2, 3 de la mañana, ocurría que en mi casa en Chanchamayo también la visitaban a la 1 de la mañana pidiendo dónde está el congresista Combina, queremos hablar con él, y estas cosas me dieron mucho miedo. Lo presentamos aquí y esto califica, obviamente, para un indulto, perdón, para un asilo político, un asilo humanitario, y lo estamos evaluando. ¿A qué me refiero con evaluando? Que se está haciendo el expediente y esto va a llegar tarde o temprano al Ministerio de Relaciones Exteriores de España y al Ministerio de Justicia para poder garantizar que mi familia, que es a mí lo que más me interesa, se pueda quedar aquí en una democracia y yo pueda retornar a continuar mi lucha, que es una lucha de 7 años, que es una lucha que no la voy a dejar, para que en mi país
no sea gobernado por una organización criminal. El día de hoy tenemos una organización criminal en Palacio y también en el Congreso de la República. Y esto hay que decirlo abiertamente, duela a quien le duela. Exactamente. Además, tu lucha contra Vladimir Cerrón no viene de ahora ni de la segunda vuelta, sino que tengo entendido de que esto viene desde mucho antes, porque has participado como candidato a la presidencia del gobierno regional de Junín en el 2018, si no me equivoco. Y yo te quería preguntar, ¿qué fue lo que viste en Junín? ¿Qué fue lo que hizo que te que tuvieras tan claro que Perú Libre es una organización criminal? ¿Qué fue lo que te pasó a ti como candidato, ¿no? Enfrentando a Vladimir Cerrón. Sí, Raúl, en este caso hay una situación especial. Mucha gente no entiende y es normal, ¿no? O sea, la gente que tiene todo fácil nunca va a entender lo que vive otro peruano. En mi caso, yo no vengo de la capital de mi región, yo vengo de Chanchamayo, una provincia de selva central en una región muy fuertemente arraigada en la sierra, que no tiene universidad, que no tiene además grandes empresas privadas, que no tiene un espacio gubernamental para buscar trabajo. Entonces, cuando uno cumple 18 años, tiene que tomar una decisión. O te quedas en tu tierra, en tu chacra, o migras. Y esto ocurrió conmigo y con decenas, centenas de chanchamaínos que migraron a Huancayo, a Huamanga, a Huánuco, a Lima, a estudiar. Yo llegué a Lima con esa voluntad, con estudiar, con las ganas de progresar, vi otro mundo muy diferente al mundo muy cerrado que vive en nuestra provincia, y en ese contexto dije siempre, yo quiero volver. ¿Por qué? Porque no me gusta, y creo que eso lo siente cualquier provinciano, que en estos momentos somos más del 70% de Lima, que tiene sus raíces provincianas y dice, no me gusta cómo se maneja Huancayo, no me gusta cómo se maneja Tarma, no me gusta cómo se maneja La Merced, no me gusta cómo se maneja Yurimaguas, Cusco, Apurímac, y que se puede hacer algo mejor. Y es por eso que yo trabajé, estudié y hice todo lo que tuve que hacer hasta los 26 años, en donde ya había trabajado en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, ya había tenido experiencia parlamentaria, municipal, había cumplido mi título universitario, estaba terminando mi maestría y dije, 2014 tiene que ser para mí un espacio que me marque. Quiero regresar a hacer algo por mi tierra. Y es en este contexto, siendo docente de la Universidad Continental en la Facultad de Economía, que unos estudiantes míos me dicen, César, hagamos algo. Hagamos algo. No digo que hagamos en este momento un partido, no digo que en este momento tomemos alguna acción, pero hagamos y nos organicemos. En ese contexto, es que me lanzo la primera vez, mi primer intento al gobierno regional 2014 contra Vladimir Cerrón, y allí obtengo el 9%. Pero ese 9% también vino con una dosis de maltrato, de violencia. Yo era un candidato nuevo, yo no sabía cómo era la política, yo no sabía nada. En realidad, simplemente tenía la buena voluntad, un grupo de estudiantes, un grupo de profesores que queríamos hacer algo. Y cuando nos postulamos, nos encontramos a este monstruo. Yo le llamé Goliat de la corrupción. ¿Por qué? Porque es un monstruo poderosísimo, que tiene muchas cabezas, que además maneja todo en la región Junín y que se ha instalado constantemente. No es solamente el primer gobierno de Vladimir Cerrón, continuó en el gobierno de la supuesta oposición de Ángel Enchupaico y luego continuó en el nuevo gobierno, es decir, son 10 años de manejo que ha tenido muchísimas empresas vinculadas a este lobby, esta mafia, esta organización criminal, que definitivamente han sido importantes para mí. ¿Por qué? Porque cuando perdí el 2014, dije, armemos algo más grande, pero armemos algo juntos, con la oposición, con el resto de partidos, con el APRA, con el PPC, con todos los partidos que no hemos logrado
ese nivel de organización, porque Perú Libre en primera vuelta, y todo el mundo te decía, Vladimir Cerrón es un corrupto, sí, pero en primera vuelta obtuvo más de 20 y tantos por ciento, y uno decía, ¿cómo es posible? Era porque tenía todo lo que el resto no teníamos. Entonces la idea era converger en una lista opositora que logramos el 2018, una lista de la oposición regional, y ahí sí logré el 2018 el 26% de los votos, Vladimir el 32%, y por un tecnicismo ganó en primera vuelta. Sin embargo, básicamente el territorio se marcó entre oposición y serronismo. Y esto ha marcado la historia de Junín, pero nunca pensamos que iba a marcar la historia del Perú. Y es allí donde yo aparezco. Porque cuando yo postulé al Congreso de la República en representación de Alianza para el Progreso, fue una alianza entre nuestro movimiento regional y el partido, una alianza que pensaba en el 2020, el 2021 y el 2022, una alianza escrita que hicimos con César Acuña. Nunca imaginamos que iba a ocurrir una situación así. Y en segunda vuelta, no tuve ninguna duda de que era necesario salir a aclarar que este candidato del sombrero no era un candidato normal, no era un candidato cualquiera, sino era un candidato financiado por una organización criminal que tenía un plan anterior, que su plan no era de ahorita, que no era un outsider, que era un insider, generado, financiado y gestionado por el Foro de Sao Paulo y por La Habana. Y tal y cual lo dijimos desde la segunda vuelta, se confirma que esto es realidad. Entonces, seguimos aquí y seguiremos porque tal como se ha demostrado, el gran talón de Aquiles de este gobierno y de Perú Libre es Junín. Allí es donde va a encontrar la caída de este gobierno y de este partido que para mí no es un partido, es una organización criminal. Claro, y ahondando en eso que viste, entiendo que una vez, por ejemplo, para un debate, tuviste problemas para poder llegar, que las personas te empezaron a cerrar el paso para decir que habías llegado tarde. ¿Qué otras anécdotas podrías contarnos de lo que has visto en Junín que puedan retratar, digamos, cómo es la forma de proceder de este partido político, ¿no? Presunta organización criminal? Sí, este grupo funciona de distintas formas. Y, por ejemplo, a mí lo que me impactó muchísimo fue el inicio de la pre-campaña del 2018. ¿Por qué? Porque yo terminé el 2014 con 9%, con un cuarto lugar, con un expectante espacio, y todos los periodistas se me acercaban y me decían, señor Combina, qué bien. Y yo decía a todos, vamos a organizar a la oposición para enfrentar a Vladimir Cerrón. Y todo el mundo, hasta ahí, todo muy bien. Pero conforme se iba acercando el momento electoral, yo me acercaba, por ejemplo, a muchos líderes locales, distritales y provinciales, y me decían, ¿tú me vas a pagar la campaña? Literal. ¿Cuánto me vas a dar para mi campaña? Imagínate a un candidato de un distrito de 5.000, 4.000 habitantes que te diga, César, ¿cuánto me vas a dar tú para la campaña? Porque Vladimir Cerrón me está ofreciendo 100.000 soles. ¿Tú cuánto tienes? Entonces, uno se quedaba frío. Yo le decía, mira, yo no te puedo ofrecer nada. Yo lo que te puedo ofrecer es que vamos a hacer campaña contigo, que yo voy a venir, que vamos a hacer unas caravanas y que vamos a además visitar puerta por puerta. Yo me comprometo. De hecho, mi agenda, y por eso tuve cuando una lista en la geografía electoral del año 2018, tengo mucha fuerza en Jauja. ¿Por qué? Porque Jauja la conocí casa por casa. Es decir, yo fui en la previa a hablar candidato por candidato de mi agrupación y decirle que mi único ofrecimiento era ir casa por casa a acompañarlo y que eso no lo tenía ningún candidato al gobierno regional. Muchos de ellos me dijeron, César, vamos contigo. O muchos otros me dijeron, a mí me han ofrecido plata.
Y si no hay plata, yo no voy contigo. Bueno, yo fui con todos los que me dijeron que mi apoyo, tanto logístico como personal, como de plan de gobierno, como de mi equipo, que además era bastante superior frente al de Vladimir Cerrón, era importante. Entonces, ahí yo me sorprendí, porque cuando alguien te dice 100.000 soles, 200.000 soles por un distrito, mi región tiene 128 distritos. Ahí nomás saquemos una matemática simple y esto es muy preocupante. Pero además, Obviamente. el segundo golpe que yo recibí y que a mí me marcó muchísimo fue el tema de los inicios de campaña y el desarrollo de la campaña. A mí se me acercaron los candidatos y me dijeron, César, Vladimir Cerrón empezó la campaña haciendo una gran marcha en Huancayo. ¿Cuánto cuesta la marcha en Huancayo? 50 soles por persona. ¿Cómo es posible que tú le pagues 50 soles por persona a alguien que vaya a marchar por ti? No, o sea, yo ya tenía los informes de las encuestas, tenemos 18%, 15% en la intención de voto. Eso no es real, o sea, tú no puedes exigir que alguien marche y tú le pagues. Eso para mí no va. Pero los candidatos me decían, César, esto es importantísimo, porque llegar a Huancayo con una marcha de 20 cuadras es necesario, así tal cual lo hizo Vladimir Cerrón. Yo no lo hice. Yo dije, no, de ninguna forma. ¿De dónde voy a sacar yo 50 soles por persona? Y cuando tú veías las marchas de Vladimir Cerrón, siempre veías a gente al costado llevando la cuenta, así con su cuadernito, diciendo, a ver quién está. Y eso es plata. Eso en la región Junín significa dinero. Y eso venía de algún lado que no se puede explicar. Y el tercero ya fue la propia campaña, donde cuando más o menos 2 meses antes de la elección, nuestra propia encuestadora, porque en mi campaña decidimos financiar a una encuestadora privada, solo para nosotros, para comentarnos cómo íbamos en el avance, nos indicó que ya habíamos empatado con Vladimir Cerrón en 26%. Y es ahí cuando se comienzan a poner las cosas con la hormiga. ¿Por qué? Porque Vladimir Cerrón gestiona un plan de bloqueo total. ¿Qué cosa significa esto? Me pasó lo mismo que le hicieron a la señora Keiko Fujimori, no me dejaron ir al debate, llegaron gente, hicieron 4 cuadras de cola, pero también ocurrió una situación en todas las radios. Cuando yo iba a entrevistarme a las radios, que me habían invitado, te invitaban a las 5 de la mañana, tú llegabas a las 5 de la mañana y te decían, señor Combina, Vladimir Cerrón ha pagado 5.000 soles para que usted no salga. Usted tiene 5.000 soles ahorita. Oye, pero tú me acabas de invitar, o sea, Censura tú me total. invitaste ayer. Entonces, ¿cómo es posible que me digas que ahorita tengo que pagar 5.000 soles para salir en la radio? Bueno, eso ha ocurrido, no puede salir. Y el bloqueo fue muy fuerte, especialmente en la selva central y en Huancayo, lo que me hizo a mí irme a una zona más rural. Y esto fue no sé, un efecto contrario a lo que pensaba Vladimir Cerrón. Él pensó que una candidatura liberal no podía impactar en una zona rural. Y de hecho, he sido el primer congresista liberal elegido de la región Junín con la más alta votación, y cuando tú revisas mis votos vienen de comunidades campesinas, de la zona más rural, porque él me obligó a ir ahí. Él me dijo, te cierro los grandes medios pagándole a los periodistas para que no te entrevisten, pero tuvo un impacto negativo. ¿Por qué? Porque yo me fui a la zona más rural, al pueblo más chiquito, a hacer campaña, y ese pueblo, el 2018 se acordó de mí y el 2020 se acordó de mí y me dio el voto para el ser congresista. Qué interesante lo que cuentas y muy, muy eh, gráfico respecto a lo que podría estar pasando también el día de hoy a nivel nacional con este tipo de manejos. Imagínate si lo que han hecho contigo, que es heroico realmente, el enfrentamiento político que has tenido con Cerrón y, y las marchas que hoy día vemos de los ronderos, o supuestos ronderos, y las propuestas para hacer rondas urbanas,
uno se pregunta si realmente a estas personas le van a tener que pagar y van a definitivamente obedecer las órdenes de quienes les paguen. Entonces, terminaría efectivamente convirtiéndose en una fuerza de choque alternativa servil al gobierno, ¿no? Y eso es peligrosísimo, y además es lo que han hecho todas las dictaduras, desde los nazis, los fascistas, los comunistas, El siempre mismo han, Porfirio Díaz también en México. claro, y el mismo chavismo, ¿no? El mismo chavismo en Cuba funciona de esa manera, ¿no? Entonces, es peligrosísimo que personas que tienen el track record que estás mencionando estén hoy día en el Palacio, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta, la única pregunta o la pregunta más complicada que te voy a hacer en esta entrevista, que es, eh, César Acuña ha tenido ciertos momentos, el líder de Alianza para el Progreso, ha tenido ciertos momentos, eh, algunas declaraciones que podrían, que no sé si tú estarías de acuerdo con ellas, ¿no? Que él ha mencionado que sí estaría de acuerdo con una nueva constitución y que pide que Castillo lo convoque. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo he conversado directamente con César Acuña. Él sabe mi posición, de hecho la defendió muy fervientemente en la segunda vuelta y en el Congreso de nuestro partido, lo cual hizo que APP no apoye de ninguna forma a Perú Libre, y de lo cual no solamente me siento orgulloso, sino que me siento muy contento que finalmente un líder político haya escuchado a alguien que ya se estaba yendo, porque yo no era congresista electo recién, yo no era nada, era el vocero de la bancada, pero me acerqué al partido, entregué las pruebas y el presidente del partido, el secretario general, Luis Iberico también, lo tomaron como tal, lo pusieron en agenda y dijeron, oye, en plena asamblea dijeron, esto no puede ocurrir, y votó de forma unánime nuestro partido para no respaldar a Pedro Castillo. Esto también termina en la elección, porque nosotros no tuvimos el respaldo popular para llegar a una segunda vuelta, lamentablemente, porque creo que César Acuña lo habría hecho muy bien. Cuando terminó la segunda vuelta, ya el conteo de votos, eh, teníamos que tomar una decisión. Y yo creo que la decisión que tomó César Acuña de solo dialogar con Pedro Castillo cuando se dio el resultado oficial del Jurado Nacional de Elecciones es un gran mensaje. Otros fueron con su currículum en mano. El cretino de Julio Guzmán fue a pedir ministerios, o sea, renunció al Partido Morado y fue a pedir ministerios. Él se debió ir a su casa y enviar a su vicepresidente o a su secretario general a que converse como partido. Él renunció y luego fue a pedir algo. El señor Daniel Salaverry, como una lagartija, se metió ahí buscando algo. ¿Por qué? Porque eso es lo que es el lumpen en política. Pero cuando yo conversé con César Acuña y le dije, señor Acuña, presidente, ¿usted ha conversado con el señor Pedro Castillo? No, no lo haré hasta que le den la credencial. Punto. Me pareció muy correcto y me pareció muy político. Ahora, cuando él fue, dijo algo que también se malinterpretó. Yo también conversé con el señor Eduardo Salguana, vocero de la bancada, y él dijo que tenía los 15 votos de APP para la gobernabilidad. ¿Y a qué se refería con la gobernabilidad? Se refería a que no íbamos a pedir una vacancia de forma inmediata, porque esto no contribuye al Perú. Y eso es, desde mi punto de vista, que inclusive yo digo que Pedro Castillo ha sido financiado por una organización criminal, me parece lo lógico. El Perú ha elegido ese presidente por un voto, por dos votos, por un voto que no nos guste o que sea falso. Finalmente lo eligió el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, tiene el derecho de gobernar, no se le va a vacar, salvo que ocurra algo que sí tenga que ser vacado. Y en ese momento las declaraciones del señor Acuña han sido, desde mi punto de vista, coherentes. ¿Qué cosa me parece más coherente de APP y de Alianza para el Progreso como organización política? Que no haya cedido a la posibilidad de ir en una lista parlamentaria
de mesa directiva. Yo estaba muy preocupado, honestamente, porque yo no era congresista en ese momento, yo ya había dejado el cargo, y tenía 15 militantes de mi partido en el Congreso ahora, pero no los conocía. Yo decía, ojalá Dios los ilumine y no caigan en la necesidad de ir en alianza con un grupo que los va a quemar. Cuando vi la lista de la señora Alba, que fue promovida no por Acción Popular, digamos la verdad, fue promovida por Alianza para el Progreso desde el inicio, me sentí orgulloso de estar en este partido nuevamente. No era la lista que nosotros queríamos, y digo yo personalmente, porque a mí me habría encantado ver en la lista a Renovación Popular, no a Podemos Perú. Yo lo digo y tengo amigos también en Podemos Perú, pero lo digo abiertamente porque se lo he dicho también al almirante Cueto, se lo he dicho a Norma, se lo he dicho a Alejandro. Creo que el espacio era para renovación. No se dio por un tema de diálogo, de falta de diálogo o de falta de entendimiento. Eso no importa. Es el primer año. Que eso no bloquee la oposición. Porque la oposición es más importante que el gobierno en este momento. Entonces, creo que Alianza para el Progreso ha hecho lo que ha tenido que hacer, pero hay algo que aún es más importante que el saludo protocolar, que la mesa directiva de oposición, y es la apertura. ¿Por qué? Porque un partido político de verdad, como el Partido Republicano, como el Partido Demócrata en Estados Unidos, soporta y aguanta límites y sectores. Claramente, yo no soy un sector pro gobierno en Alianza para el Progreso. Y sería muy fácil que un chotano como Pedro Castillo llame a otro chotano como César Acuña y le diga, vota a César Combina. Pero ¿sabes cuál es el camino difícil de crear partido? Aguantar esa llamada y decir, César Combina tiene todo el derecho de estar en mi partido y de hacer partido, de generar una corriente de opinión. Y yo estoy aquí, no me voy a mover, yo ya informé cuál es mi posición a la presidencia del partido, al Comité Ejecutivo Nacional. Para mí no se debe conversar con terroristas, no se debe conversar con delincuentes, y ellos tienen una posición más abierta, más democrática, y perfecto. En una democracia y en una institución se tiene que aceptar. Pero lo que no se puede hacer es vetar, votar o negociar una salida. Eso me habría desilusionado mucho, pero yo en estos momentos no estoy nada desilusionado. Estoy muy contento, voy a seguir armando, y lo anuncio además, dentro de APP, un sector bien formado de derecha, que crea en las instituciones, que cree en la democracia, que cree en la libertad y que sobre todo se declare abiertamente de oposición. También habrá un sector más de centro, y eso ocurre en todo partido democrático del mundo. Así es. Y eso me lleva a mi última pregunta, César. ¿Cuáles son tus próximos pasos? ¿Cuáles son tus planes? Entiendo que ahora estás en España buscando asilo político, pero de alguna manera, ¿cómo vas a continuar? Eh, ¿Cuáles son tus próximas líneas de batalla, ¿no? En esta lucha? Algunos seguimos acá. Este, Cuéntanos. Por dónde vas a seguir tus actividades? Bueno, yo nací políticamente en la región Junín y para mí siempre va a ser el gran espacio de batalla. El día de hoy seguimos trabajando en Alianza para el Progreso para crear este espacio de convergencia, de unión, de poder recuperar Junín. Pero también tengo que aceptar, y lo he planteado en mi partido de forma abierta, que Lima y el Perú se convierten en nuestro espacio de lucha al haber sido el único opositor primigenio de Vladimir Cerrón. Y desde mi punto de vista hay un plan que tiene Vladimir Cerrón y es un plan que no le podemos permitir. Es el plan de la toma de Lima. Ellos han señalado claramente que quieren destruir las provincias que han sido la capital de la oposición. Y hablamos de Trujillo, que Alianza para el Progreso la va a defender con uñas y dientes. No vamos a dejar que nos arrebaten Trujillo,
pero además no vamos a dejar que se lo arrebaten a la oposición. ¿Por qué? Porque es cuestión de ponerse de acuerdo, de sumar voluntades, de crear espacios para decir, ¿con quién estás? ¿En la oposición que cree en la democracia o en estos locos que creen en Evo Morales, que creen en Chávez, que creen en Fidel? Y yo sé que Trujillo se va a defender, sé que Piura se va a defender, sé que Chiclayo se va a defender y sé que también Lima se va a defender. Y en ese sentido, donde me necesite el partido, donde me necesite la oposición, yo estaré. Yo ya he conversado personalmente con el presidente del partido y con el Comité Ejecutivo Nacional y me he puesto a disposición para defender la democracia en donde sea. Es decir, eh, aquí mi familia está a buen recaudo temporalmente. Yo sé que en unas semanas retorno a Lima. Hablamos de septiembre, de octubre. Y a partir de eso me sumo a distintas campañas nacionales como representante de Alianza para el Progreso, no como César Combina, sino como representante de Alianza para el Progreso. El primer punto es la recolección de firmas para bloquear ese referéndum anticonstitucional y la locura de querer cambiar la Así es. Constitución. En segundo lugar, para promover una gran candidatura popular, una gran candidatura de unidad en la mayoría de regiones, incluida Lima Metropolitana. Y en tercer lugar, para dar la batalla legal. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que 4 o 5 personas vinculadas a Sendero Luminoso, otras vinculadas a crímenes y organizaciones criminales nos manejen. Si no damos la batalla legal y no hay una cara para dar la batalla legal, entonces creo que estamos perdiendo. Es necesario, y como tú lo estás haciendo, Raúl, como lo está haciendo Daniel Córdoba, como lo está haciendo Alejandro Cabero, como lo está haciendo Adriana Tudela, como lo está haciendo Lucas Gersi, como lo está haciendo, somos una nueva generación y donde nos toque estar, ahí estaremos. Yo digo, y yo calculo, que en 15 días yo estaré nuevamente en Lima, pero no para tomarme una foto, sino para seguir luchando, para defender que no tomen el bastión de la oposición, para decirle a todo el mundo que hay un ABC, hay un manual de esta organización criminal, lo vamos a hacer público, lo voy a publicar y esto lo deberíamos difundir. Espero que así sea, para que todo el Perú entienda que no hay un presidente de buena onda con sombrero, sino que hay un sombrero utilizado por unos delincuentes. Así es, César. Y nada, cuenta con nosotros para publicar el manual cuando esté listo. Y nada, agradecerte por esta entrevista, por todo, por tu testimonio y por tu activismo. Definitivamente creo que no soy hay muchísimos peruanos que están detrás, contentos de tener una voz que pueda representarlos en esta lucha contra el totalitarismo comunista. En definitiva, que muchos advertimos durante la segunda vuelta, que muchos advertimos incluso desde la primera vuelta, eh, que se venía, a pesar de que, bueno, Perú Libre apareció sorpresivamente en las últimas 2 semanas, pero que tenía clarísimo Pero no tan sorpresivamente, porque tenía más exposición mediática en ATV y en otros medios que el propio Alianza para el Progreso. A mí me dolía mucho que salían 2 o 3 reportajes semanales en medios nacionales sobre Perú Libre y de APP con gente tan buena. Imagínate, con Roberto Quiabra, en Lima nomás, con Roberto Quiabra, con Gladys Echaíz, con una ex procuradora pública tan importante. No teníamos ni un espacio, pero a Guido, al señor Grajeda, Braulio Grajeda, le dedicaron 10 minutos en ATV sin pestañear. El día de hoy trabaja en la PCM, brazo derecho de Guido Bellido, quedó en quinto, 20º lugar, no sé, en el Congreso por Lima, pero le dieron espacio. Y eso es lo que sí duele, porque creo que es necesario que los medios sean más objetivos. Si investigan a uno, que investiguen a todos y que le digan la verdad a la gente.
La verdad era que toda esta gente de Perú Libre venía con plata del narcotráfico, de la organización criminal, de algo que no era positivo. Y había mucha gente en APP, en AP, en Avanza País, en Renovación Popular, en Fuerza Popular, muy buena, que solamente mancharon por un nombre partidario. Y eso no es correcto. Exactamente. Muchas gracias, César. Eh, me ha gustado mucho contar contigo. Va a ser la primera entrevista de varias que vamos a empezar a hacer los domingos en el reporte. Gracias a todos por ver esta entrevista y que tengan un buen domingo. Muchas gracias.